¿Van a haber lectores? Y un vaso de agua. Bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Efesios, libro de Efesios, y vamos a ver el versículo clave. ¿Cuál es? 1:3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Gracias, hermano. Ya. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Perdón. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Esa es la bendición de Dios por medio de Jesucristo. Siempre debemos recordarlo, hermanos. El Señor nos ha dado todo, no nos falta nada. Vamos a hacer un breve recuento, muy cortito, de lo que hemos visto. 2 predicaciones que llevan el nombre de los frutos del arrepentimiento. Arrepentimiento, metanoias, en griego, que significa cambio de mente y cambio de conducta. ¿Y qué nos dicen los capítulos anteriores, los versículos anteriores? No andemos en pensamientos inútiles, una mente oscurecida. No seamos insensibles, no seamos sensibles a la inmoralidad, es decir, rechace la inmoralidad. Despojados del viejo hombre, es decir, no vivamos como pecadores, como éramos antes. Cambiar nuestra mente con la palabra de Dios, vestidos del nuevo hombre, vivamos según Cristo Jesús. Deseche la mentira, enójese pero no peque, no robe, trabaje, no hable palabras putrefactas, eran palabras corruptas, no entristezca el Espíritu Santo practicando el pecado. Ese es el llamado que hace el apóstol de no hacer lo que hacíamos antes y hacer cosas que el Espíritu ha puesto en nosotros, vestidos del nuevo hombre. Y vamos a ver de aquí en adelante cómo tenemos que andar, más el acento en lo que tenemos que andar, lo que no tenemos que hacer. Del 4:31-32 al 5:5. No lo vamos a leer, pero el título de este sermón se va a llamar Imitemos a Cristo y desechemos el mundo en nosotros. Porque el mundo no está solo fuera, lo tenemos acá también, en el corazón a veces. Por algo somos pecadores. Dice Efesios 4:31. ¿Lo puede leer, hermana? Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese significa elimine, desarraigue los vicios que son naturales de nuestro carácter. Porque todas esas cosas que el Señor, que el apóstol Pablo menciona ahí, son parte de nuestra vida. La mentira, la gritería. Vamos a describir cada una de ellas y nos vamos a dar cuenta que antes de convertirnos era una práctica común. Y después de convertirnos, a veces lo practicamos. Si decimos que creemos en Cristo y lo amamos, y creemos que tenemos el Espíritu Santo, la prueba de ello es el cambio del carácter, conducta y actitudes. Y por el poder del Espíritu Santo podemos quitar las conductas que rompen la comunión con los hermanos y con el Señor. Porque todos esos son problemas que, todas esas actitudes llevan a ¿qué? A problemas, ¿cierto? A conflicto. Y la pérdida de comunión con nuestro Señor. Sometiéndonos a su palabra. Pero no solo podemos, sino que debemos cambiar para dar buen testimonio de la obra del Señor en nosotros. Por ejemplo, amargura. ¿Qué significa?
irritabilidad permanente, animosidad, entre paréntesis, agresividad, agresiones verbales, palabras y actitudes duras que envenenan las relaciones con los otros. ¿Éramos así a veces? Como se dice, andamos pateando la perra, cualquier cosa, ¡ah! No. Eso es amargura. Hay una descripción de la amargura en Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Alejarse de Dios, no considerar a Dios, crea una raíz de hiel y ajenjo. ¿La hiel cómo es? Amarga. ¿Y el ajenjo? Amargo. Y esa raíz de amargura que significa resentimiento. Eso es lo que dice. No cultiven eso. Eso echa raíz. Y lo dice en Deuteronomio, todo aquel que no reconoce a Dios y cae en la idolatría cultiva una raíz de amargura, ajenjo e hiel. Después dice enojo. Es también una actitud de resentimiento más profunda en el corazón, que se cultiva y desarrolla en el tiempo. Y se manifiesta en actitudes sutiles de agresión a las personas. La insidia, el insidioso, así que dice cosas así de buena manera, pero te tira a partir. Ahí hay un enojo dentro del corazón, permanente. Y a todas las personas les dice algo. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Si alguien llega con un vestido nuevo, puede ser una camisa nueva, oye, pucha, bonita la camisa, pero no te queda bien. No le encuentras nada bueno. Oye, pero tú llegas siempre atrasado. Y es la primera vez que llega atrasado. Eso, la insidia, eso de estar agrediendo de alguna manera permanentemente a las personas. Eso habla de un enojo que se ha cultivado y se ha arraigado en el corazón. Ira, rabia descontrolada por causa de la pasión del momento y se manifiesta en recriminaciones a otra persona. ¿Por qué tú? ¿Por qué este? ¿Por qué aquí? Este hace esto y así. Eso es ira. Hay un momento de explosión y dice ta. Gritería. La gritería es explosión sin control de insultos en público. Ya no es solo como la ira que se manifiesta una recriminación personal. Ahí habla de gritar, insultar a la persona públicamente, a donde esté y como esté. Y eso es gritería. Maledicencia, hablar mal de alguien, también se traduce como blasfemia. ¿Qué significa esto? Difamar. ¿Sabe lo que es difamar? ¿Cómo llama usted a hablar mal de alguien? ¿Cómo se dice en la jerga popular? Pelar, exactamente. Oye, pero ese compadre, te lo cuento para ti nomás. No le digáis a nadie, pero sabe que eso va a ser. Correo de las brujas funciona así. No se lo digáis a nadie, lo sabe todo el mundo. Y cada uno le ha puesto su propio condimento. Y eso se llama difamar continuamente a las otras personas. ¿Y eso a causa de qué? De una raíz de amargura, resentimiento. Malicia significa maldad, pero un cierto tipo de maldad, pecado, perversidad. La maldad es la raíz de todos los vicios. Génesis 6:5 y después Génesis 19:7. Génesis 6:5 primero. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La descripción que hay sobre el periodo antes del diluvio está en Romanos, capítulo 1 y 2.
¿qué sucedía? Idolatría, homosexualidad, violencia. El pensamiento de los hombres y las mujeres era solo maldad, solo el mal. Y está muy relacionado con los vicios sexuales. Génesis 19:7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Es el Lot. Cuando llegan los ángeles a Sodoma, los recibe Lot y los obliga a que se queden en su casa. Y vienen los hombres de Sodoma y le dicen a Lot, danos tus hóspedes, que queremos conocerlos. Es decir, ellos querían decir, yo soy el presidente de Sodoma, yo soy el tesorero, yo soy el actuario, yo soy el dirigente del comercio, eso se iban a presentar para conocerse, ¿no? Está hablando de un conocimiento íntimo, un conocimiento sexual. De ahí viene la palabra sodomita y se refiere a los homosexuales. Entonces, ¿qué dice Lot? No hagáis esta maldad. Y se refiere a ese vicio. Entonces, el apóstol en este versículo nos llama a decir, quítese eso. Si está, quítelo. No haga más esto. Y está relacionado con vicios sexuales. ¿Por qué? Porque en Éfeso, ya lo hemos dicho otra vez, había un templo de Diana, que tenía alrededor de 2000 sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada, que se llama. Y todas las tardes estas mujeres salían a la ciudad a buscar hombres para tener sexo y hacerse pagar. Entonces, Efesio era una ciudad donde la corrupción sexual era muy grande y la práctica de la homosexualidad también. Entonces, por eso el apóstol dice, eso, quítese esa maldad, no la practiquen más. Vamos al 4:32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ser benigno significa ser misericordioso, tolerante. La misericordia se entiende como un acto de empatía. Yo siento lo que el otro sufre. Yo siento que el otro está en pecado. Y esto me lleva a un dolor en las entrañas. Para el judío era eso. Se le revuelven las entrañas por sus hijos. Compasión, empatía, misericordia, dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar. Dios siente eso cuando decimos Dios es misericordioso, es que Dios, por decirlo figuradamente, se le revuelven las entrañas de ver al ser humano revolcado en el pecado. ¿Y qué hace? Envía a Cristo. Esa es su obra misericordiosa. Entonces, la manifestación de la misericordia es el perdón incondicional, y el mejor ejemplo de perdón incondicional es Cristo, el cual nos perdonó y perdona no porque lo merecemos, sino por misericordia. Romanos 5:8-10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Imagínense, si siendo enemigos él nos salva. Más siendo salvos, Dios nos va a salvar de la ira, del juicio que viene sobre el mundo. La ira venidera se llama. ¿Es grande y misericordioso el Señor? Amén.
muy misericordioso. Más, mire, es una misericordia que nosotros a veces no entendemos. Si usted le explica a un incrédulo que Cristo bendijo y salvó a un criminal en la cruz porque a última hora se arrepintió, no, porque ahora entonces yo peco toda mi vida y antes de morirme me arrepiento. Por eso me dijo una persona. Dije, disculpa, el arrepentimiento es un don que da Dios. Y si a última hora no te lo da, tú te vayas al infierno. Porque el otro ladrón, viendo el ejemplo del otro ladrón que estaba al lado de Cristo, no se arrepintió. Porque es un don que da Dios. Pero la misericordia de Dios, nosotros hemos sido objeto de la misericordia de Dios y nos hemos gozado de ella y le agradecemos puesto que entendemos que éramos dignos de toda condenación. Y por esa misericordia recibida y experimentada podemos ser siempre misericordiosos. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y nosotros hemos recibido y debemos entender eso. Misericordia para salvarnos y cada día estamos en pie en Cristo por misericordia. Y si yo entiendo y siento y experimento la misericordia y el perdón de Dios, yo puedo dar perdón y dar misericordia. ¿O no? ¿Un niño puede dar amor si no recibe amor? No, va a dar lo que recibe. Si un niño recibe golpe, él va a dar odio. Pero si un niño recibe amor, cuando crece, va a ser un joven amoroso, va a saber dar amor. Y eso es importante. Y como el Creador sabe cómo somos, Él nos da amor. ¿Para qué? Para que amemos. Porque somos muy frágiles nosotros. Mateo 18, del 21 al 35. Este es un pasaje un poco largo, pero que explica el corazón de un hombre que conoció el perdón y no quiso perdonar. Veamos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor Jesús es clarísimo. Y a Pedro le dice, perdonaremos 3 veces, el máximo para un judío. No, le dice 70 veces 7. Y es una forma de decir siempre. Siempre debes perdonar. Y hace la parábola de este siervo que se arrodilla delante del rey y le perdona la deuda, pero él no perdona la deuda a otro. A pesar de haber recibido perdón y de haber experimentado la misericordia, el corazón de ese hombre no se ablandó. Siguió con un corazón duro. Y a mí me hizo recordar mucha gente que va a la iglesia a buscar y no a dar.
Porque eso es lo que fue a buscar perdón, misericordia. ¿Para qué? Porque no podía pagar la deuda. Y mucha gente llega a las iglesias a buscar cosas para sí, pero no es capaz de dar a su familia lo que ha recibido. Y eso habla de un corazón duro, que recibiendo el perdón y la misericordia, su corazón quedó igual de duro. ¿Por qué? Porque está pensando en sí mismo. Ah, me salvé, pero me la paga. El creyente que no perdona significa que no ha conocido el perdón de Cristo. Y si no ha conocido el perdón de Cristo, no ha conocido a Cristo. Y si no conoce a Cristo, no ha sido convertido. La cuestión del perdón es importante para Dios. Porque Dios por medio de Cristo nos perdona. Y dice Isaías que Él lanza nuestros pecados al fondo del mar. No me acordaré más de vuestros pecados. Eso significa, no se los voy a sacar nunca en cara, como a veces hacemos nosotros. Dios no lo hace eso, porque su perdón es para siempre. Entonces, si es creyente y usted tiene el Espíritu Santo y no está perdonando, revise eso. Póngase delante del Señor. Y que el Señor le muestre lo que tiene que hacer. Porque si usted no perdona, el Señor tampoco le va a perdonar. El perdón y la generosidad son cosas que nos acercan más al carácter de Dios. Siempre debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. El Señor nos sacó ¿de qué? De un camino a la condenación. No es que éramos buenos. Puede que no hayamos hecho cosas muy malas, pero sin Cristo íbamos camino a la condenación. 5.1, Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues, o sea, sean por lo tanto, es decir, en conclusión, es una de las frases que dice el apóstol siempre para decir, marcar una acción que se debe hacer de acuerdo a lo que somos en Cristo. Por lo tanto, debemos parecernos ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo? Como hijos amados. Porque el Padre nos amó, ¿cierto? Somos amados de Dios. Le voy a poner una ilustración. Uno de los deseos de los niños y niñas es ser, cuando son chiquititos, comienzan a caminar, es ser como el padre y la madre, ¿cierto? ¿Y cómo lo expresan? El niño a veces se pone los zapatos del papá, la camisa y a veces hasta la corbata y va al baño y pesca la máquina a afeitar. Y hay que tener cuidado. ¿Y qué hacen las niñas? Se ponen los zapatos de la mamá, los vestidos y se pintan. ¿Se han fijado en eso? Los niños hacen eso, normal. Ellos se están identificando con sus padres. El varoncito con el papá, la niñita con su mamá. Entonces, pero esto es más que identificación. El niño y la niña están afirmando su carácter, identificándose con el padre o la madre a causa de ¿qué? Del amor que han recibido como hijos. Porque nadie se identifica ni quiere ser como esa persona que me odia. ¿Cierto? Los niños reciben los cuidados, la ternura y el amor de los padres y se van identificando con ellos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Para que nosotros afirmemos nuestro carácter en la identidad en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace el Señor? Como lo vimos en el versículo Efesios 1.3. Recibimos toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esa es una de las grandes frases del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el mayor deseo de un cristiano?
Si usted quisiera expresar un deseo respecto a Dios, ¿cuál sería su mayor deseo? ¿Nadie tiene un deseo respecto a Dios? Nadie. Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál es el mayor deseo de un cristiano? Estar con Dios. Verlo. Cuando uno ama a una persona, quiere estar con ella, quiere verla. Como los enamorados, ¿cierto? Después que se juntan, se separan y se están llamando a los 2 minutos, se están llamando por teléfono. ¿Ah? Y cuando se despierta, ves que el teléfono, te voy a ir a ver, mi amor. Y están así, verse. Ya te he cantado, enamórame. Eso es. El Señor nos enamora a través de ¿qué? De su amor incondicional, que no podemos recibir de ningún ser humano, ni siquiera de nuestros padres. Incluso más, en un salmo el Señor dice, si tus padres te abandonaran, yo no te abandonaré. Esa es la fidelidad y el amor del Señor. Entonces, cuando cultivamos el amor de Dios, reconocemos el amor de Dios, lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús por nosotros, queremos estar con nuestro Salvador, porque lo amamos. He aprendido a amarlo porque Él me amó primero, dice Juan. ¿Y qué es lo que le pidió Moisés? ¿Qué le pidió a Jehová? Quiero ver tu rostro. Dijo, no verá hombre mi rostro y vivirá. Porque un hombre, así como Moisés, como nosotros, es un hombre con pecado. Y ver la santidad de Dios es como exponerse a la bomba atómica. Te hace añicos. Por eso vamos a ser transformados para poder estar con el Señor. Un cuerpo de gloria. Y el otro deseo del corazón del creyente. Aquí, esto es más complicado. Hay un deseo que se podría decir al momento de convertirse. Uno es conocer al Señor, ¿cierto? A través de su palabra y después, más adelante, cuando crecemos, querer estar con Él. Pero hay otro deseo que es importantísimo desarrollarlo en nosotros, que es ser santo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi pecado me aleja del Señor que me ama. Y estoy aprendiendo a amar. Y además hay un llamado explícito del apóstol Pedro. Ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y es la primera característica. Un predicador inglés, Spurgeon, le decía a sus estudiantes, jóvenes, si usted no tiene un llamado a la santidad, no tiene ningún llamado al ministerio. Porque el primer llamado del convertido es a santidad. Eso nos asemeja muchísimo al carácter de Cristo. La santidad no es un atributo hoy día muy predicado. Hoy se predica bastante sobre prosperidad, poder de Dios, sanidades, cómo ser amable, cómo tener una buena vida, cómo ganarse el patrón, cómo ganarse la familia. Pero todo ello sin santidad. Ya ha ocurrido más todavía. Que los cristianos hoy día son más tolerantes al pecado. ¿Se han fijado en eso? Hasta nosotros mismos. Si nos examinamos, nosotros somos tolerantes al pecado. ¿Por qué? Porque se ha hecho común. No juzgue, hermano, no juzgue. Usted no es Dios. ¿Ah? O si dice, hermano, no, te falta amor a ti. Entonces eso ha ido a gente se quede callada y haciéndose más tolerante al pecado. Hoy día tenemos obispos homosexuales en varias congregaciones.
anglicanas, metodistas, ¿eh? Y tenemos obispas lesbianas. Se ha hecho tan tolerante que se ha llegado a ese nivel de corrupción. Pero el promedio de la tolerancia al pecado nace de esto, de no juzgar. Y si uno dice, hermano, usted está en pecado, eso le falta amor. Y esas son mentiras del diablo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, o 2 de Corintios, cuando dice, hemos juzgado a aquel, ustedes reunidos con mi espíritu y el Señor. Aquel, ¿para qué? Para que su cuerpo sea entregado al diablo y su alma sea salva el día del Señor. ¿Juzgó la iglesia y el apóstol? Sí, juzgaron. A alguien que no se arrepentía. Claro que juzga. ¿Por qué la iglesia y el cristiano pueden juzgar todo lo que Dios ya haya juzgado? Lo que Dios no ha juzgado, eso es obra de Dios. Pero lo que Dios ha juzgado y que ha dicho es pecado y es condenable, lo tenemos que juzgar. No estamos aportando ni un aporte a Dios. Estamos diciendo lo que Dios dice. Porque significa que si a un hermano yo lo veo en pecado, la muestra de amor va a ser alcahuetearle el pecado. Sigue adelante, no. ¿Para qué te voy a juzgar si yo no? ¿Quién soy para juzgar? Mentira. Dile, hermano, perdone, pero usted está mal. Y si ese pecado incide en la congregación o en una familia o su familia, ese hermano puede decirle, mire, por la Biblia esto está mal, estás pecando. Y tenemos esa prerrogativa. ¿Por qué? Porque juzgamos lo que Dios haya juzgado. Bien. Bien, 5.2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor como Cristo nos amó. Andar significa vivir, comportarse, tener una conducta que refleje esos cambios que Cristo ha hecho en nuestro corazón y de testimonio del poder de Dios. Andar en amor es vivir manifestando el amor de Cristo, el amor ágape. El amor ágape tiene dos características. No es un amor sentimental, no es un amor erótico. Es un amor espiritual, es un amor que involucra voluntad, sentimiento e intelecto. El amor ágape es incondicional y por muchos. Cristo, el amor de Cristo es un amor ágape, un amor incondicional y murió por muchos, por amor, ¿cierto? Eso es el amor ágape. Ese es el amor que recibimos nosotros y ese es el amor que debemos manifestar. ¿Cómo? Con los hermanos, perdonándonos, edificándonos, consolándonos, cuidándonos, no criticando y haciéndonos pedazos, cuidándonos, y cuando hay algo que observar, hermano, sabiamente hacerlo, orar para que el Espíritu Santo guíe esos corazones. Y al incrédulo, ¿cómo debemos amarlo? Predicarle el Evangelio. No hay otra obra más misericordiosa y de amor que predicarle el Evangelio de salvación. Decirle, mira, tú estás bien, pero solo tenías este pecadito. No, está mal. Para Dios el pecado es pecado y punto. Entonces tiene que predicar el Evangelio y dar un testimonio de su conversión a los incrédulos, de la obra de Cristo. Esa es la obra de amor hacia el mundo incrédulo que tiene que hacer el cristiano. Mire, imitando a Cristo, por ejemplo, indudablemente. Y se lo voy a graficar de esta manera, para cómo el Señor nos llama y nos exige.
Alejandro Magno, ¿no? El hermano que está ahí, Alejandro Magno, el griego, el conquistador griego, antes del Imperio Romano, descubrió que en su ejército había un soldado muy cobarde, que a veces en las batallas había desertado. Entonces lo llamó a su presencia y le dijo: ¿tú renuncias a tu cobardía o renuncias a tu nombre? Porque ese soldado se llamaba Alejandro. Y era un desprestigio para Alejandro Magno, ¿no? Entonces dijo: renuncia a tu cobardía o renuncias a tu nombre. Y el Señor le dice lo mismo a los cristianos: renuncia a tu pecado o renuncia a llamarte cristiano, hijo de Dios. Claro, ¿no? Porque nuestra vida debe reflejar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Si decimos que somos creyentes, como dije al inicio, si tenemos testimonio del Espíritu Santo, debemos manifestar eso. Capítulo 5 del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el versículo 3 dice un pero. Ahí ya dice: antes hacían esto, ahora hay que hacer esto otro. Pero, en contraste entre andar como Cristo en amor, ágape, y no andar en fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre ni siquiera, ni se hable esas cosas, como corresponde a quién, a los santos. La inmundicia, la perversión no debería ser tema de conversación de los creyentes. La fornicación se puede resumir en una palabra: liberación sexual, que incluye adulterio y toda perversión sexual, sexo libre. Y eso es fornicación. La fornicación, que en griego viene de la palabra pornea, de donde viene la palabra pornográfico, se basa en la gratificación del ego, egoísmo, en la codicia del ego, avaricia, y la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque idolatra sus propios deseos, su propio ego, su propio yo. Y dice la Biblia, eso es idolatría. Y la idolatría, recuerden lo que Dios hizo con Israel por caer en la idolatría de uno mismo. Versículo 4, palabras deshonestas, lenguaje obsceno, garabatos y de doble sentido. Necedades, hablar tonteras como el vocabulario de los borrachos. ¿Ha visto un borracho cuando habla? Es como abrir una alcantarilla. Abre una alcantarilla, así un olor. Eso es necedades. Habla tontera, incoherencia, dice garabatos, dice cosas terribles a veces. Y después dice: no, ¿y cuándo? Yo dije eso. ¿Se quiere librar por curado? No, pues. Pero el curado habla necedades, habla de eso, que habla un vocabulario lo más bajo que puede haber. Truanerías, y se refiere, y tome nota, al lenguaje, que cualquier cosa que se diga, aunque no sea obscena, la convierte en algo obsceno, asociándola a perversidades sexuales o a garabatos. El mundo, ¿cómo lo llama esto? Tiene un nombre muy chileno. El chileno es pícaro, la picardía criolla, pero es eso, truanería. Que palabras correctas, palabras que no son obscenas, las transforma en ¿qué? En cosas obscenas. También se llama doble sentido. El mundo de la picardía es muy usada por los cómicos.
en la televisión, en la radio. Y es un vocabulario corrupto. Es un vocabulario corrupto, hermano. Escuche un cómico. El Festival de Viña, los últimos cómicos, realmente, le voy a decir, son chistes de casa remolienda. ¿Usted sabe lo que es la casa remolienda? La casa de prostitución. De ese nivel, en el Festival de Viña. Y todo el mundo ahí, ¡ah! Los intelectuales, los periodistas, los que trabajan en la tele, los que son la élite, muertos de la risa y celebrando las babosidades. Y truanería. Que cualquier cosa lo transforman en algo obsceno. Y todo el mundo se muere en la risa. Hasta nosotros a veces. Y debería causarnos repulsa. Porque es un vocabulario que corrompe. Y es muy común, no solo de los cómicos, sino en la televisión. Garabato, doble sentido. Y en películas, ¿para qué decir? Colosenses 3:16, pasaje que se leyó al inicio. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa debe ser nuestra forma de hablar. Dirigirnos al Señor lleno de gozo, al hermano, edificarlo con la palabra. Ese debería ser nuestro hablar, que se diferencia mucho del hablar del mundo. Pero nosotros para llegar al mundo no tenemos que parecernos al mundo. Porque si nos parecemos al mundo, ¿para qué nos van a escuchar? Pero si notan algo diferente en nuestro hablar y nuestro vivir, más de uno va a poner atención. ¿Qué pasa ahí? Sino antes bien, acción de gracia, gratitud, hermanos. Expresar gratitud con palabras de amor, de edificación. Las personas egoístas nunca expresan gratitud. ¿Sabe por qué? Porque creen que todo lo merecen y deben recibirlo. Y no tienen por qué dar gracias. Éramos así nosotros, ¿cierto? Tengo derecho a la felicidad, así que cualquier cosa que me haga feliz, ¿por qué tengo que dar gracias si ese es mi derecho? Estamos centrados en nosotros mismos. Y eso nos hace ingratos. El creyente expresa gratitud porque entiende que nada merecemos y solo por la misericordia de Dios nos es dado todo. ¿Amén? Amén. Amén. Y su gratitud es el reflejo del amor de Dios en el creyente para con los demás. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Gratitud. Porque Él sabe lo que nos ha dado. Y lo ha hecho por misericordia. Capítulo 5, versículo 5. Efesios. Ya vamos a terminar. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque sabéis esto. Miren, el apóstol Pablo vivió un tiempo largo en Éfeso y estas cosas él se las había dicho, pero las está repitiendo. Los creyentes de Éfeso sabían y conocían estas cosas y se las repiten. ¿Por qué razón? Una de las razones que yo puedo ver, nuestra naturaleza tiende a ser olvidadiza. Y ese es el motivo porque la publicidad, por ejemplo, es repetitiva y con un ritmo y con palabras que se queden pegadas. Porque nosotros tendemos a olvidar. Pero siempre ponen algo para que asociemos ese algo con el producto. Y esto es repetitivo. Si no, póngase a ver la publicidad en la tele o en la radio. Un producto, por ejemplo, necesita más de un mes de publicidad. Y llega el momento en que la gente se le graba y después llega al supermercado y lo compra casi automáticamente. ¿Se han dado cuenta de eso? Uno
ya no considera todo el producto, sino considera las bondades del producto por la publicidad, no porque lo conoce. Y se nos ha grabado tanto eso que casi automáticamente vamos y compramos el producto. Esto lo saben los apóstoles, porque el apóstol Pedro también habla de eso. Segunda de Pedro 1, del 5 al 15. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Se fija la preocupación del apóstol Pedro, y al inicio del capítulo él habla de los frutos del Espíritu, cultivar los frutos del Espíritu. Y estas cosas, si ustedes no van a estar ociosos en el conocimiento, en la experiencia del Señor Jesús. Dice, yo se las quiero repetir, no voy a dejar de repetir, y si el Señor me llama, como dice, declara que ya le queda poco tiempo, yo voy a seguir amonestando porque las dejó escritas. Porque somos olvidadizos. Más todavía, somos olvidadizos para las cosas buenas. Y nosotros permanentemente debemos estar ejercitándonos en la palabra, para estar recordando las cosas que el Señor nos ha dado. Entonces, al igual que el apóstol Pablo, la preocupación es, el apóstol Pablo dice, estas cosas las sabéis, pero se las voy a decir de nuevo. Repetir las enseñanzas de vida cristiana para que los hermanos y nosotros también no olvidemos lo que somos en Cristo Jesús y cómo debemos vivir. Porque el pecado a veces en la lucha que tenemos, nos hace olvidar algunas cosas. Más todavía, si no somos disciplinados lectores de la Biblia, más lucha tenemos. Más todavía, si no oramos todos los días, más lucha tenemos, posibilidades de caer y de olvidarnos cómo tenemos que vivir, por lo que nos ha regalado el Señor Jesús. Capítulo 5, 5. Capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o Está bien, está bien. ¿Sí? Está bien. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Se fija, dice, ya explicamos por qué habla de que el avaro es relación a idólatra. El avaro es codicia de lujuria, está hablando de eso, idólatra, centrado en sí mismo. Y eso no tienen entrada al reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona que viva en el pecado y cuya forma de vida sea la inmoralidad, la fornicación, la avaricia, entrará a ser parte del reino de Cristo y de Dios. Una persona que vive así pertenece al mundo y al malo. Hay gente que vive así, incluso homosexuales practicantes que se declaran cristianos. ¿Todavía he escuchado eso? Y tenemos en Brasil, en España, en varios estados de Norteamérica, iglesias cristianas de solo
homosexuales y lésbicas. Es una contradicción, pero existe. Bueno, ellos se declaran cristianos y aman al Señor y proclaman que son amados por el Señor. Porque el Señor dice, no discrimina. El Señor es amor. Y ama a todas sus criaturas. Y el que cree, se salva. Yo, aunque siendo homosexual, creo, soy salvo. Primero veamos qué dice 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Borrachos, maldicientes, estafadores, homosexuales. Ninguno de ellos entra al reino de Dios. Pero dice, ya habéis sido lavados. Ustedes saben que como se puede salir de la borrachera, se puede dejar de ser estafador, se puede dejar de ser pecador, por Cristo Jesús también se puede dejar de ser homosexual. Pero los homosexuales están promoviendo una ley en que se prohíba la reconversión de la homosexualidad, ¿sabes? Y lo consideran una violación a sus derechos. En Estados Unidos hay grandes peleas en los tribunales por eso. Y se está proponiendo para futuro una ley de ese tipo acá. Pero el Señor, ¿qué dice? Esto erais, pero ahora habéis sido lavados en Cristo Jesús. Pero es claro, es decir, si se conservaban en ese estado, ellos no entran al reino. Ellos argumentan que eso lo dice el apóstol Pablo, pero que el Señor Jesús nunca condenó la homosexualidad. Explícitamente no. Veamos qué dice 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí el apóstol Pedro le da un aval. Dice, las cartas de Pablo son escrituras. Por lo tanto, significa sopladas por Dios. Ya tenemos el primer argumento. Cierto, el Señor Jesús no hizo una condena explícita de la homosexualidad. Pero las cartas del apóstol Pablo que condenan eso son inspiradas por Dios. El Señor Jesús comparó el pecado de rechazar a su persona como el Cristo, el peor pecado, y peor que el de Sodoma y Gomorra, que fue la homosexualidad. Entonces, de esto deducen los homosexuales cristianos, si se puede llamar así, que ellos no son condenados porque ellos creen en Cristo. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen. ¿Cuál es la diferencia? Que el demonio no se arrepiente, no se reconoce, igual que los homosexuales. Miren, los demonios son rebeldes, aman sus pecados, lo mismo que cualquiera que se dice creer en Cristo, pero no reconoce su pecado como tal y no se arrepiente, no cambia. Los homosexuales que se dicen cristianos y que Dios no los condena tienen la fe de los demonios. Esa es la fe que tienen. No es una fe santa. Toda persona salva entra al gobierno de Cristo y de Dios
¿Por medio de qué? De su palabra, y somos sellados con el Espíritu Santo, el cual nos dará un nuevo cuerpo para estar en la presencia de Cristo y de Dios Padre, y vivir el milenio de Cristo en la tierra en perfecta y completa y santa comunión con el Señor. Al final del milenio en la tierra viviremos el estado eterno de gloria con nuestro Creador y Salvador. Hebreos, vamos a Hebreos, el último versículo. Hebreos 12:14. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es claro. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie ve a Dios. Los que tienen la fe, los demonios no tienen la santidad. Ellos no verán a Dios. Aunque ellos dicen lo que digan, no interesa lo que digan. Interesa lo que dice Dios. Porque Él pone las reglas, no los hombres. Piensa en estas cosas. Usted dice que tiene el Espíritu Santo, que es creyente. Relea estos pasajes. Reléalos, hermano. Y examine su vida. ¿Cómo está creciendo en el amor de Cristo? Está cambiando actitudes, está renovando su mente, está dando honra y gloria a Dios con su vivir y su pensar y su actuar, o trae desprestigio a Dios. Estas cosas debemos pensarlas, hermanos, porque sobre estas cosas vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, que es creyente, y sobre estas cosas los incrédulos son condenados. Para Dios es importante y debería ser importante y fundamental para nosotros, que sabemos quién es Dios y lo que nos ha dado. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, darte las gracias, Señor, por la inmensa misericordia que tú expresas, Señor, las cosas que nos has regalado, que has puesto en nuestras vidas, la salvación, Señor, y todo lo que eso las promesas que eso comporta, Señor. Nosotros no somos merecedores de nada, Señor, y entendemos y creemos que lo has hecho solo por misericordia, Señor, y te damos gracias por ello, y queremos pedirte que el Espíritu Santo, el todopoderoso Espíritu Santo, nos ayude a vivir esa vida que tú pides que vivamos para honrar tu nombre, Señor, y que muchos más puedan ver tu inmenso poder, misericordia y amor. Padre eterno, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano.